Buenas tardes, mi nombre es Eloisa Curiel y les hablaré sobre Bolívar y la educación. Lo primero que hay que recordar es que Simón Bolívar era un muchacho de una persona pudiente, donde su formación la completó en el exterior, igual que todos los muchachos de su clase, pues estos eran los que podían de una u otra manera acceder a la educación, quienes eran enviados al exterior para completar sus estudios. Simón Rodríguez fue uno de los maestros de Simón Bolívar y Simón Bolívar le plantea y le dice: usted formó en mi corazón para la libertad, para lo grande, para lo hermoso. Y con estas palabras Bolívar empieza a darle forma o valor al tema educacional. También hay que recordar que Bolívar inició su lucha cuando su esposa María Teresa muere, y aquí es donde él empieza este proceso. Sin embargo, fue educado en el exterior con los mejores profesores y bueno, tuvo una relación con personas con mucho conocimiento y personas pudientes igual que él. Y Bolívar también consideraba que para la libertad el trabajo docente estaba en el lugar más elevado. De él dependía la formación de la juventud. Desde ahí empieza a darle forma y valor a la educación, que siempre estuvo presente. La educación tenía que ser popular y un complemento de la acción patria. La comprensión plena de sus deberes ciudadanos y una formación intelectual que impidiera que le quitaran sus derechos. Bastante interesante, ¿no?, plantear que la educación permitía saber y conocer cuáles eran los derechos del ciudadano. También plantea que esas delicadezas, esas habilidades de la gente común son indígenas de usted. La gloria está en ser grande y en ser útil. Yo jamás he preparado miserias y he creído que siempre lo que no es digno de mí tampoco es de usted. Y con esa frase nos va enseñando lo que él considera lo que es la educación, y no solamente ver la educación desde un punto de vista académico, sino la educación en cada uno de los espacios y en cada una de las formas de ser, lo que es una educación íntegra y con valores. De modo que su elección en permanente, cuando estaba en la peor de las adversidades, exclamaba: triunfar. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y aquí seguía hablando del valor de la educación en la formación ciudadana del ser humano. Bolívar también habla o señala que no puede haber libertad donde hay ignorancia. Y de esta manera sigue sellando el tema de la importancia que tiene el nivel educativo en la sociedad, y cómo estas palabras o todo lo que consideraba Bolívar siguen teniendo un valor indispensable dentro de nuestra sociedad. Siguiendo con el orden de ideas sobre Bolívar y la educación, podemos también plantear de la manera más sencilla cómo evolucionó Bolívar el tema de la educación dentro del discurso de Angostura. Él planteaba que la educación popular debe ser el ciudadano primogénito del amor paternal del Congreso. Moral y luces son los pueblos de nuestra república, moral y luces son nuestras primeras necesidades. No solamente tiene que seguir siendo un eslogan, tiene que ser el actuar de nuestros pueblos. Hablaba con Sucre en 1824, le decía: si usted quiere venir a ponerse a la cabeza del ejército, yo me iré atrás y usted marchará adelante para que todo el mundo vea qué destino he dado a usted, no lo desprecio para mí. Esa es su respuesta a una carta que hizo Sucre, donde le preguntaba que por qué lo había colocado de último y cuidando a los enfermos y estas cosas, y no de primero. Y es la respuesta que le da Bolívar, ¿no? Y ahí es donde plantea también un proceso educativo, ¿no? Creo que la educación se da con el ejemplo, con los valores, con la ética, con la moral, y no con un discurso. Él predicaba y ejercía lo que decía. En Perú, Bolívar también les dijo: estos países no pueden progresar en los primeros 100 años. Se debe fomentar la emigración europea y de la de América del Norte para que se establezcan aquí las ciencias y las artes. Era un momento de decirle al pueblo cómo debía formarse, cómo debía estar planteando. También tenemos que entender que en ese momento las ideas que nos venían o que todavía siguen existiendo son muy eurocentristas y muchas veces de Norteamérica. Conversábamos en una clase anterior, si no me equivoco,
cuando hablábamos sobre la pedagogía, que nosotros conocíamos más la historia de otros países que la propia de los países latinoamericanos. Con esto y con un gobierno independiente, las escuelas gratuitas, matrimonios europeos cambiarían el carácter del pueblo y sería libre y feliz. La visión que él tenía era muy eurocentrista, pero también hay que entender que los preceptos que él planteó para la educación estaban centrados en ese contexto histórico. No se puede traer a colación lo que pensaba Bolívar y sacarlo del contexto donde fue creado para colocarlo en el siglo XXI. El Libertador envió a su sobrino, Fernando Bolívar, en 1822 a estudiar en el Instituto de los Estados Unidos y planteaba que la educación en los niños ha de ser siempre la adecuada a su edad, con inclinaciones, genio y temperamento. Cada niño había que educarlo diferente, no se podía educar a todos por igual. Esto era lo que consideraba Bolívar y por eso envía a su sobrino al exterior a estudiar. Hablamos de cómo predicar o cómo formar con el ejemplo. Por eso Bolívar envía a su sobrino al exterior y dice: teniendo mi sobrino más de 12 años, deberá aplicársele a aprender los idiomas modernos, sin descuidar el suyo, sin dejar de ser quien es. La geografía y la cosmografía deben ser los primeros conocimientos que ha de adquirir un joven. Las estadísticas de un estudio necesario en los tiempos que atravesamos y el deseo que aprenda mi sobrino. La concepción de Bolívar sobre la educación va más allá de unas simples palabras. Bolívar se preocupó fundamentalmente por la educación de los pueblos. Creó la Escuela Lancasteriana de Caracas e instaló el 20 de julio de 1823 bajo la dirección del maestro Carlos Bello, quien era hermano de Andrés Bello, y este le envió desde Londres todo el material didáctico. Pero Bolívar quiso ir más allá, trayendo personalmente al propio Lancaster conjuntamente con la Municipalidad de Caracas, pero el compañero tenía un genio un poco difícil y al poco tiempo se fue por no querer hacer y cumplir algunas normas. A su vez, en un artículo publicado en 1825, Bolívar asienta que el gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, a la prosperidad y al poder, porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, establece la educación pública y la dirige. También planteaba que las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Esto último es interesantísimo, ¿no? Las naciones marchan hacia el término de su grandeza con el mismo paso que camina la educación. Creo que muchas veces no valoramos la educación y creemos que educador puede ser cualquiera o puede dar clases cualquier persona. Simplemente es un puesto. ¿Qué pasa el día que las instituciones se nos caigan? ¿Qué pasa el día que las personas se empiecen a decaer los funcionamientos del sistema, simplemente porque pusimos a cualquier persona a formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? La educación siempre debería ser el centro. En China, planteaban esto, en China, que es un país que está ahorita en la matriz de opinión, las personas más valoradas son médicos, policías y educadores. Para ellos son sus tres principales carreras y podemos ver el desarrollo de este país. El 21 de junio de 1820, desde Cúcuta, el Libertador, considerando que la educación civil y literaria de la juventud es uno de los primeros y más paternales cuidados del gobierno, y de esta manera establece cómo el Estado debe cuidar y garantizar la educación en el ciudadano. Siguiendo con el mismo orden de ideas, Bolívar confiere al Estado la primera obligación en materia educativa y promueve la enseñanza gratuita y obligatoria, de manera de que todos pudieran tener acceso a la educación y no solamente una clase pudiente. También dice que no permite que el Estado se le escape de las manos la formación de la sociedad y por eso crea en Bolivia la Escuela de Huérfanos, para prevenir el abandono que se creían muchos individuos por haber perdido su infancia en el apoyo de sus padres. También crea en Cusco una escuela para niños, porque considera que la educación de esta es la base de la constitución familiar, lo que difiere mucho con las ideas de Rousseau, que aunque Bolívar lo citó en el plano político, en el plano educativo difiere. Para Rousseau, sostenía que la mujer no debía ser educada, porque la mujer letrada es un azote para su marido, sus hijos, sus amigos y todo el mundo. Bolívar le decía que debía ser preparada para que piense, juzgue, ame, conozca y cultive. A su vez, hablaba con Diderot y sostenía que es más difícil oprimir al campesino
que sepa leer y escribir que a otro ignorante. Y el consejo de Bolívar fue: el pueblo se engaña más fácilmente por la naturaleza perfeccionada que por el arte. De esta manera podemos ver hasta cómo él mantuvo su posición aún en contra de los que podían ser sus maestros. Y ya para concluir, podemos ver algunas frases de Bolívar sobre la educación y cómo están inmersas en todo su pensamiento y en toda su obra. Y él planteaba que la educación debe ser la base moral para construir una nación libre y próspera. El proceso educativo debe ir dirigido hacia la formación de ciudadanos amantes de la libertad y del respeto de las leyes y las instituciones. La formación del individuo debe combinar las materias de tipo humanístico con las materias prácticas y científicas. Hablaba de una educación global. La enseñanza debe de adaptarse a la edad, al carácter, a las inclinaciones de los niños y niñas. La enseñanza debe adaptarse a la edad. Y a veces tenemos muchachos que son muy inteligentes, pero los procesos educativos venezolanos, y creo que a nivel mundial, están todos diseñados para educar a todos por igual, sabiendo que hay muchachos que tienen mayores inclinaciones que otros. Y se vio con el ejemplo donde quisieron crear colegios para el deporte, pero generalmente damos la educación general sin poner atención. Eso también tiene que ver con las grandes cantidades de estudiantes que tenemos en los salones, donde no le podemos dedicar el tiempo que necesita y que precisa un estudiante para su formación. El juego debe formar parte del proceso educativo, no es pura teoría aburrida y no poner la teoría en relación a la práctica. Siempre tienen que buscar maneras didácticas y creativas de formar. Sobre los maestros, el Libertador se pronunció a favor de aquellos que realizaban su labor con creatividad, con dulzura y con sabiduría, como su maestro Simón Rodríguez. Muchísimas gracias a todos por su atención y ahora los dejamos con la interrogante a nuestra exposición, donde ustedes deben de ser desarrollada por ustedes. Según su criterio, seleccione 2 frases de Bolívar, las que usted quiera, sobre la educación, que guarden relevancia con el tema educativo actual y argumente el porqué del mismo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Fue un placer.